poder compartir con vosotros esta mañana y, como decía el hermano en la introducción, pues poder estar en la casa del Señor y aún más, como dice la misma palabra, en la familia del Señor. Y creo que eso es un gran privilegio que tenemos, el poder contemplar y gozarnos con la familia del Señor. Y gracias por cada lectura, por cada pensamiento compartido en esta mañana, en el tiempo de alabanza libre, porque cada uno de ellos podía ser palabras, no solo hacerlas mías, sino también de la persona que en esta mañana me gustaría compartir de las Escrituras, podía hacer suyas, y lo veremos enseguida. Pero mientras tanto, quería también transmitir el saludo tanto de la congregación de San Celoni, donde sabéis que estamos sirviendo, como también de mi esposa Sara, que no me acompaña hoy, porque tenemos un papá mayor en casa, pero también a veces nos tenemos que repartir responsabilidades en la iglesia, y ya tenía que estar también colaborando con la alabanza. Así que os manda saludos a través de mí y con mucho cariño también, y esperamos que la próxima ocasión sí que podamos estar los dos. Decía que quería compartir en esta mañana acerca de una persona que podía hacer suyas las palabras que cada uno habéis compartido durante este culto de la mañana. Y si me acompañáis a Marcos capítulo 5, me gustaría poder tener una lectura en la palabra de Dios. Para situarnos, porque probablemente un título seguro que ya nos evoca todo aquello que hemos conocido y leído antes. Seguro que os acordáis de aquella mujer que dice la Escritura que tocó el manto de Jesús, ¿verdad? Pues acerca de ella vamos a hablar en esta mañana, y de cosas que han sido de bendición, primeramente para mi vida, y que también quiero compartir con todos vosotros. Marcos capítulo 5, versículo 21. Hay unos momentos por si lo queréis seguir, aunque seguramente estará siendo proyectado en la pantalla, ¿verdad? Marcos 5, 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta aquí la palabra del Señor. Que Él nos ayude y nos dirija en la meditación. Como nos dice la historia, de hecho, comienza hablándonos de otro personaje, que es Jairo, un principal de la sinagoga, una persona que tenía también una gran necesidad en su familia. Su hija estaba muy grave, probablemente a punto de morir. Y estaba tan angustiado que cuando supo que Jesús estaba allí, acudió también a él y se echó a sus pies
y le rogó insistentemente que por favor viniera a su casa, fuera a su casa para sanarla y librarla de la muerte. ¿Qué padre o madre no habría hecho todo lo posible para librar a un hijo o una hija de la muerte, de una muerte inminente? El amor de un padre, el amor de una madre es algo que no es fácil entenderlo hasta que eres papá o mamá, ¿no? Y aquellos que todos hemos sido hijos y somos hijos, tal vez nuestros padres ya no están con nosotros, pero si aún están, es una oportunidad que pensemos en lo importante que es ese amor que recibimos, ¿no? Y aquel mensaje o aquel mandamiento que tenemos en la Escritura que dice honra a tu padre y a tu madre, que sea una oportunidad más de practicar esa honra, que no es un mandamiento fastidioso cuando a veces como hijos que hemos sido reprendidos, que hemos sido corregidos, que hemos sido disciplinados, pues no tenemos tantas ganas de hacerlo, pero no es un mandamiento que nos fastidie, sino al contrario, es algo que trae bendición a nuestras vidas. Largura de vida, dice la Escritura, traerá a tu vida, te traerá a ti. Pero no es Jairo, decía, el que nos va a ocupar en esta mañana, sino el paréntesis, que en esa visita de Jesús a la casa de Jairo nos ocupa. Es de aquella mujer enferma con flujo de sangre, dice la Escritura, y veamos a través de su historia como parte de una situación desesperada. También nos propone el texto cómo manifiesta su fe, una fe manifestada, pero finalmente también una sanidad completada. Veamos esa primera parte donde nos manifiesta esa situación desesperada. El problema de esa mujer, cuyo nombre no nos dice ninguno de los escritores de los evangelios, padecía hemorragias continuas. Eso es lo que significa flujo de sangre. Pero si nos paramos un momento a mirar su situación, su enfermedad, podríamos decir que aportaba a su vida 3 desgracias seguidas una de otra. La primera de ellas es que la dejaba físicamente exhausta. Esa pérdida de sangre continua, como la expresión misma del versículo 29 dice, una fuente de su sangre, habla de esa continuidad en esa hemorragia, lo que probablemente producía una extrema debilidad, lo que tal vez habitualmente conocemos como una anemia tremenda, una pérdida de demasiados glóbulos rojos trae y aporta, que son los que aportan oxígeno a los tejidos, puede ser fatal. Es una enfermedad considerada grave, especialmente si no se corrige a tiempo. Muchos de esos síntomas, a veces porque tal vez conozcamos a alguien que ha sufrido algún tipo de enfermedad que comporte anemia, a veces la palidez, la astenia, la falta de fuerzas, la sensación de falta de aire, trastornos digestivos, renales, hasta neurológicos. Es una enfermedad tremendamente desgastadora. Y aquella mujer seguramente la llevaban a cierta desesperación, ¿verdad? No es que ahora tratemos de diagnosticarnos de anemia si tenemos cualquiera de esos síntomas, sino para que entendamos que aquellos efectos en la enfermedad de la mujer la habían llevado a una situación desesperada. Y se nos dice que llevaba además aquella situación soportándola 12 largos años. Se dice rápido, pero una enfermedad por tantos años, de tal estilo o tal calibre, debía ser una enfermedad que físicamente la debía dejar exhausta. Pero no solo eso, también la dejó económicamente arruinada. Los enfermos de entonces no contaban con los medios que disponemos ahora, ¿verdad? Pero sí que existían médicos dispuestos a aprovecharse de los pacientes crónicos como era aquella mujer. Dice el versículo 26 que había sufrido mucho de muchos médicos. Aparte del sufrimiento que le traía la enfermedad, sufrir de aquellos que
tenían que procurarle sanidad. Y además, pues había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes, dice el versículo 26, le iba peor. Aumentaron mucho los sufrimientos de aquellos médicos, seguramente a causa de tratamientos dolorosos, tratamientos inútiles que encima la arruinaron económicamente. Y es que los remedios humanos suelen acabar agotando y haciendo inútiles nuestros recursos y nuestros esfuerzos. El dinero no va a salvarnos de esas angustias muchas veces. El dinero, dicen, no te puede salvar, pero sí te puede llegar a condenar. Hay una antigua canción que oía yo cuando era pequeño, y algunos probablemente la recordáis. Decía que hay 3 cosas en la vida, 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. ¿Os acordáis de la canción, no? Pues la mujer había perdido 2/3 de su vida, porque ni salud ni dinero, como nos decía el texto. ¿Y qué de la tercera? ¿Y qué del amor? Bueno, el texto nos da también alguna pista en cuanto a eso. No solamente había quedado físicamente exhausta y económicamente arruinada, sino que además la encontramos emocionalmente abandonada. Aquella mujer difícilmente podía experimentar en su vida la calidez de un amor humano. La sociedad la obligaba a vivir apartada del resto por causa de su enfermedad, que la hacía ritualmente impura, o peor aún, inmunda. Decía la Torá, que seguían en el judaísmo, que la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, según fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como los días de su costumbre. Y aquí empezaba la pena. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo, le será la cama como de su costumbre. Todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare las cosas será inmunda y lavará sus vestidos. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Levítico 15. Estas eran las normas a las que debía someterse aquella mujer. Y eso la hacía aislarse de cualquier contacto humano. Si se trataba de una mujer casada, no lo dice la Escritura, no podía haber dormido en la misma cama que su marido durante al menos esos 12 años. Ni habría podido comer en la misma mesa con su familia. No se trata de levantarnos ahora como jueces de aquellas normas rituales en los tiempos bíblicos, porque 20 siglos después, o casi 30 siglos después, continuamos separando, marginando hasta etnias enteras en nuestro mundo, ¿verdad? Cuando a veces queremos ser políticamente correctos, pero vemos que los mismos prejuicios se están dando a lo largo de la historia internos a personas. Tal vez alguien aquí haya sufrido en algún momento algún tipo de marginación, como aquella mujer. Pero hay buenas noticias. En el texto hay buenas noticias. Jesús es distinto en el trato de las personas que lo era la gente de su tiempo, los religiosos de su tiempo. Jesucristo se acerca a cada persona, se acerca a ti, se acerca a nosotros. Las situaciones difíciles y dolorosas que se alargan en el tiempo pueden llevarnos a un estadio de frustración, de intensa desesperación. Cuando escuchaba las palabras que compartíais, los salmos que habéis leído, me da cuenta cómo aquella mujer hubiera recitado esas mismas palabras. Hubiera recordado que su única fuente de consuelo era el Señor. Era su único refugio. Tal vez en tu vida no sea una anemia, no sea una enfermedad, tal vez sea otra causa física la que esté produciendo esa misma sensación de frustración, de desesperación, sea cual sea. Lo cierto es que sentimos un profundo deseo de vernos libres de la situación, de modo que haríamos cualquier cosa para superarlo. Y volviendo a la mujer, es lo que hizo precisamente. ¿Qué podía hacer para superar aquella situación? La situación de aquella mujer era muy similar a algo que la Escritura nos habla, que es acerca del pecado.
Esa situación nos priva de salud, de esperanza, nos incapacita espiritualmente, nos separa de los demás y especialmente nos separa de Dios. ¿Cómo pudo encontrar ella liberación de su problema? En el mismo lugar, la misma persona que encontramos nosotros alivio de nuestras situaciones, en Cristo. Por eso nos presenta el texto también en los versículos 27 y 28, una fe manifestada, una fe manifestada. Sí, habla de la historia de aquella mujer desesperada, pero cuando oyó hablar de Jesús, empieza el versículo 27, oyó hablar de Jesús. Y me hacía pensar, ¿qué es lo que oyó esta mujer acerca de Jesús? ¿Qué es lo que debería haber oído? Posiblemente lo que comentaba la gente, posiblemente los milagros que hacía, las palabras que compartía, que decía. Bueno, yo una vez estaba en un entierro y el que habló era pastor de una iglesia y nieto de la persona difunta, una señora mayor, y habló él de su abuela. Tiernamente le llamaba su abuelita. Y habló de ella de tal manera que a todos los presentes nos hizo pensar que era una persona tan importante para él, y la presentó de tal manera que nos hacía con interés y emoción pensar que habíamos perdido algo no haberla conocido a aquella persona, ¿verdad? De tal manera que hablaba. Y pensé, si lo aplicamos a veces de cómo hablamos de otras personas nosotros, ¿qué despertamos en aquellos que nos oyen? Despertamos, como este pastor hablaba de su abuelita, interés por haber conocido a aquella persona, o por el contrario, hablamos de manera que sembramos esa discordia. Cuando el hermano José Manuel nos hablaba de ese pasaje de Primera de Juan, cómo es de importante manifestar quiénes somos por medio del amor al hermano. Y por eso, a veces lo que decimos hace dudar de ese amor, ¿verdad? Pero es importante lo que hablamos de otros. Aquella persona había oído hablar de Jesús y lo que había oído hablar le acercó hacia él. Si aplicamos esto de hablar de nuestro Señor Jesucristo, deberíamos tal vez presentarlo, hablar de Él de tal manera que aquellos que nos oigan hablar de este Jesús sientan que se están perdiendo algo importante, sientan que se están perdiendo algo indispensable y que estén dispuestos por conocerle. Por eso hablar de Jesús no es hablar meramente de una costumbre religiosa que tengo, que cada semana me hace ir a reunirme en la iglesia, con los hermanos, sino algo que realmente vivo. Y porque vivo también otras personas pueden vivir. Y además, porque estamos hablando no de una persona fallecida, como ocurría en el pastor de esta anécdota que os explicaba, sino con alguien que está vivo, una persona real, con la que podemos tener una relación personal, intensa, durante toda nuestra vida y por la eternidad. Por eso, hablar de Jesús no solamente es importante, es necesario y hacerlo de manera que otros puedan sentir también esa pasión. Tal vez no la compartan de momento, pero puedan decir, realmente, esta persona ama a este Jesús. Ha impactado su vida de forma auténtica, profunda. Volviendo a la mujer, su necesidad de alcanzar a Jesús estaba impulsada por la fe. Ahora bien, en los comentarios que leía sobre este pasaje, suelen explicar que aquella fe de la mujer era una fe de algún modo imperfecta, porque se había basado en una suposición personal, hasta un tanto supersticiosa, ¿no? Porque tocar algo que estaba en contacto con Jesús, como era su manto, le hubiera aportado sanidad, dice el versículo 28. Ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Pero si fuera así, si se tratara de una fe imperfecta, ¿cómo es que Jesús no la regaña, no la corrige, sino más bien la recompensa? ¿Es que acaso Jesús
pasa por alto la ignorancia de la pobre mujer y sus acciones, y lo que mira únicamente es la intención de su corazón, para dar así cualquier impresión de que cualquier objeto tocado por el Señor pueda convertirse en una fuente de poder. No. Aquí es donde necesitamos reconocer que si hay algo erróneo, puede ser mi suposición, no la de aquella mujer, y por supuesto no la de Jesús. Cuando pensaba en qué es lo que habría pasado por la mente o el corazón de aquella mujer, tal vez tengo que reivindicar la hermosa y ejemplar fe de aquella mujer. Pero me pregunto de dónde sacaría ella aquella fe para ser sanada y aquella convicción de que debía asirse del manto del Señor. Para ello tiene que ser la Escritura la que nos dé la solución, ¿verdad? En el libro de Números, capítulo 15, versículo 38, cuando Dios por medio de Moisés da las instrucciones a su pueblo de cómo debían vestirse, les dice así: habla a los hijos de Israel y diles que hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Obviamente eso afectaba a los varones. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordáis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón, ni de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Esta es la forma en que vestían los israelitas y en el tiempo de Jesús seguían también este mismo estilo de vestidura. De hecho, en Mateo 23:5, el Señor Jesús, hablando de los escribas y los fariseos, dice que antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Así que en tiempos de Jesús todavía la costumbre de poner flecos en el extremo de los mantos era una señal de honra religiosa, y aquellos escribas y fariseos lo hacían. Pero el texto que nos da la clave para entender la calidad de la fe de esta mujer está en el profeta Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Malaquías 4, versículos 1 y 2 dice: He aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama más a vosotros. A los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Bueno, el texto literalmente dice: en sus bordes traerá sanidad, porque sanidad y salvación es un término intercambiable en muchos textos. En sus alas, o mejor dicho, en sus bordes traerá sanidad. Pero claro, no parecía muy incomprensible esta cuestión de traer sanidad en sus bordes. Pero para un judío sí que entendía perfectamente a lo que se refería. En los extremos de sus mantos, en aquellos flecos que colgaban, como en el manto de Jesús, decía la mujer: si yo tocare, esa sanidad prometida por el profeta, por la palabra de Dios, vendrá hacia mí. La expresión sol de justicia es una referencia inequívoca en la Escritura al Mesías, a Jesús, ¿verdad? La profecía decía que el Mesías traería en el extremo, en sus extremos, no de sus alas, sino de su manto, donde los varones judíos llevaban aquellos tejidos, aquellos flecos de color azul, un azul que se conseguía de una manera muy especial a través de las cáscaras o las conchas de unos moluscos del Mediterráneo, y que le daban esa coloración azul, que les recordaba esa santidad y obediencia a Dios y a su palabra. Si tocare aquel extremo del manto, seré sano. Por tanto, la mujer no basaba su fe en una superstición humana. Si tocó algo que ha tocado aquel santo varón, será suficiente, sino en aquella escritura que probablemente había oído desde su niñez, aún antes de ser azotada con una enfermedad tan terrible como el flujo de sangre. ¿Cuántas
supersticiones se han creado a veces dentro de la llamada fe cristiana, por suponer que Dios transfiere algún tipo de poder por medio de objetos. La fe bíblica es una fe que viene por el oír, dice la palabra, o el oír la palabra de Dios. No hay objetos que transmitan sanidad, salvación, gracia, ni fe en el Señor Jesucristo, sino Él mismo y su palabra. No bendecimos objetos, mesas, alimentos, ni transferimos ningún poder por medio de aguas o reliquias, ¿verdad? Y eso lo tenemos claro. Aún lo que celebramos en breves momentos, en la Cena del Señor, no transmiten ningún tipo de poder, son un símbolo de una realidad que ya ha sido efectuada en nuestras vidas, la vida de salvación por la sangre de Cristo Jesús. Ojalá que nuestra fe en la palabra de Dios fuera tan firme y determinada como la de aquella mujer que la llevó a enfrentar todos los obstáculos. Imaginaos ser pisoteada y ser aplastada por causa de su debilidad corporal, a causa de la enfermedad, entre medio de tanta gente. Ser maltratada y marginada por causa de su impureza, seguramente conocida. Aquellos que supieran que estaba en aquella situación de impureza, pues considerarían un sacrilegio que aquella persona les tocara. O ser incluso apedreada por atreverse a tocar siquiera a un rabí, estando en esa condición de inmundicia. Pero lo superó todo, porque su fe en la palabra de Dios, su fe en aquel sol de justicia, en aquel que era el Mesías, estaba por encima de sus dificultades. Así que en los versículos 29 al 30 del pasaje vemos esa sanidad completada. Jesús da la oportunidad de que aquella fe sea manifestada al público. Tan pronto aquella mujer tocó o se asió del manto de Jesús, notó que su cuerpo quedaba libre de aquella enfermedad. Si bien Jesús podía haber obrado el milagro de manera íntima con aquella mujer, hizo que saliera a la luz el hecho, no lo dejó escondido. Nuestra fe en Jesús es personal, dice la Escritura. Es cada uno de nosotros que pone su fe en el Señor. Pero que sea personal no significa que deba ser privada. Hoy en día la sociedad lo que quiere hacer es que la fe sea algo personal, pero privado también, en tu casa. No se puede enseñar en las escuelas. En todo caso, bueno, en los lugares de culto, llamados las iglesias, allí sí, ¿no? Pero están tratando de encorsetar la fe. La fe es personal, sí, pero no es privada. La fe en Cristo o es pública o tal vez no merece llamarse fe. Muchas personas pueden decir que creen en Dios, pero ¿cuántas están dispuestas a manifestarlo públicamente? Jesús no desea que permanezcamos en el anonimato. La luz, dijo el Señor Jesús, no es para ponerla debajo de la cama o cubrirla con un almud, con un jarrón, sino que se pone en el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, nos dice en Mateo 5:15. Jesús se expuso por nosotros, como también recordaremos enseguida, en una cruz, públicamente, abiertamente, hasta desnudo. Dio su vida en una cruz de vergüenza, porque nos amó, como dice la Escritura, hasta el final. Hasta el final. ¿Por qué entonces deberemos permanecer callados? ¿O debemos permanecer en privado con todo esto? Es el mismo Señor Jesús que en Lucas 12:8 dice: todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Así que Jesús tampoco iba a dejar pasar desapercibida la fe de aquella mujer, como tampoco quiere que nosotros pasemos desapercibidos por el mundo. A veces pasamos desapercibidos incluso entre los propios creyentes, entre la familia de la fe. Publiquemos nuestra fe en el Señor. Tenemos la oportunidad de hacerlo mediante lecturas en este culto libre, lo hemos hecho. Si alguna vez no lo has probado aún, si alguna vez la timidez o otras cosas te anclan en el asiento y te impiden, ¿por qué no publicar aquello que Cristo hizo contigo? No necesitamos muchas palabras, ¿verdad?
Con dar gracias es suficiente. ¿Quién ha tocado mis vestidos?, dice el Señor, en el versículo 30. Fue la pregunta de Jesús, mientras todos se preguntaban, imaginaos el desconcierto. ¿Pero a qué viene eso? El poder que había salido de Jesús, porque siempre está disponible, pero el problema es que a veces no estamos dispuestos a acercarnos a Él con esa intención de tocarle, en el sentido de asirnos de Él. Si contemplamos a Jesús, sabemos de Jesús, pero acercarnos hasta el punto de asirnos de Él debe ser la intención que nos haga mover hacia Él. Aquella mujer determinó que se agarraría del extremo del manto de Jesús y lo hizo, y nada hubiera obtenido quedándose a lo lejos, como la multitud, ¿verdad? Si preferimos seguir a Cristo a cierta distancia entre la multitud, pues probablemente nos será imposible recibir la sanación, la sanidad, la santidad, la salvación que está dispuesta para nosotros. Dios nos invita a asirnos a Cristo con la fe, porque solo en Él podemos encontrar la fe, perdón y abundancia en esa fe. La pregunta es si nos abrazaríamos a Jesús como aquella mujer. La mujer pasó delante de la multitud, dice la Escritura, temiendo, temblando, vino y se postró delante de Él. La convicción que le llevó a luchar contra todo y contra todos para tocar el manto de Jesús, ahora despertaba una reverencia profunda. Lo que es decisión y convicción, en un momento se convirtió en una reverencia delante del Señor y se postró. ¿Había sido demasiado atrevida tal vez? Nosotros solemos medir nuestras reacciones en público. Tenemos cuidado de nuestras apariencias en público. Tal vez nos hubiéramos escabullido entre la multitud para no salir al frente, no dar la nota. Pero si no hubieran podido escuchar las palabras del Señor. Ten confianza, hija. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda libre de tu azote, como dice en el versículo 24. Primeramente Jesús le declara la salvación de la mujer. Es interesante. Declara su salvación y después su sanidad, porque el principal problema de todo pecador es la perdición de su alma. Primeramente debe ajustarse las cuentas con Dios. Después, la sanidad vendrá como una bendición en la voluntad del Señor. Y una vez que ha sido salvada, la sanidad se extendió por todo su cuerpo, y aquella mujer fue salvada cuando acudió contra todo obstáculo, poniendo en Cristo fe en su palabra. Y fue sanada cuando se agarró de su manto por esa fe. La fe le hizo andar a agarrarse, pero la sanidad le vino cuando se agarró a la fe. Aunque en el principio de esta historia hemos mencionado a un tal Jairo, si vamos por un momento a su caso, ese principal de la sinagoga, que tenía, recordáis, su hija tremendamente enferma, gravemente enferma en casa. Probablemente la historia parece que desvíe su atención para esta cuestión de la mujer que fue sanada. Pero cuando reemprende la historia en el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, Jairo, ya no hace falta que molestes más al maestro. Pero ahora le tocaba a Jairo. Lo que había visto y lo que había oído, en ese paréntesis que pudo parecerle en un principio que fue un entretenimiento, un inconveniente, en lugar de pensar: ay, mira, no hubiera pasado si esa mujer no se hubiera interpuesto en el camino de Jesús. No, al contrario, le dotó a Jairo de la capacidad de confiar en aquel que había sido capaz de sanar a aquella mujer solamente por el poder de su palabra. Podía también ayudarle con su hija. Y eso es lo que entendemos de Jesús. Por eso las palabras que Jesús le diría: no temas, cree solamente, no eran meras palabras, sino la voz de aquel que trae sanación, aquel que trae salvación, aún en el borde de sus alas, de sus vestidos. Para todo aquel que se acerca a Cristo, hay salvación, hay sanidad.
Qué gracias podemos dar al Señor de habernos acercado a Él. Pero sigamos asidos de su manto. No dejemos, no pensemos que esto era una experiencia del pasado. Hace muchos años que algunos pasamos por esa experiencia. Pero aún necesitamos seguir asidos de su manto. Que el Señor nos ayude a hacerlo. Y aquellos que aún no lo han probado, que se acerquen a Cristo, en el que hay plena salvación. Que el Señor nos bendiga.